Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más, Escuela Dominical. Les damos la bienvenida esta tarde a todos los que se han podido conectar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Los que se van a conectar mañana también, diferido, bienvenidos. Le damos la bienvenida también a mis hermanos, Elvis Aldaña. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Y aquí estamos ya listos, dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Aleluya. Hermano Rodrigo, buenas tardes. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos. Gracias por la oportunidad una vez más. A Dios, ¿verdad? Que nos concede por estar aquí y para compartir de su palabra. Amén, amén. Una vez más, hermanos, recordamos la clase de la semana pasada. Esperamos que hayamos aprovechado bien el tiempo, ¿verdad? Porque de eso se trata la clase, aprovechar bien el tiempo. Ahorita vamos a continuar la segunda parte, la tercera parte de esta clase, un poquito más larga, pero gloria a Dios porque aprendimos algo la semana pasada, algo bonito, y ahora vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra también, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, ¿sí? Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Todopoderoso, al Creador del universo que nos tiene aquí, ¿verdad? Y que es el que nos provee la sabiduría, nos provee el entendimiento para continuar dando gloria a Él. Amén. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro allá, hermanos, en la casa, como ustedes gusten, pueden ponerse de pie, pueden arrodillarse, pueden inclinar su rostro, cerrar sus ojos, como ustedes gusten, hermanos. Adoremos a Dios, alabémosle. Querido Dios, esta tarde te damos gracias, primeramente, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por el infinito amor que tienes y que has tenido con nosotros. Hasta aquí nos has traído, Padre. Te pedimos, Señor, por esta clase, Señor, para que tu Santo Espíritu sea quien nos hable, Señor, al corazón, sea quien revergulle nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, y hable, Señor, a través de tus siervos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y danos la sabiduría, Señor, necesaria para poder edificar a todo aquel que viene a ti, Padre. Tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera, Padre. Y esta tarde venimos ante ti, Padre, primeramente, reconociéndote, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos, Señor, que obres en cada una de las vidas, aquellos que están en sus casas, en sus hogares, aquellos que nos van a ver diferido mañana, aquellos que van a venir al servicio, Señor, aquellos que por primera vez, Señor, vienen a conectarse con nosotros, Padre, y que aquellos que aún no se han conectado, Señor, tú pones en el corazón ese deseo, Padre, de querer agradarte, Padre, de querer hacer bien las cosas, de querer aprovechar bien el tiempo, Padre. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de venir ante ti. Quédate con nosotros esta clase, Padre, y te pedimos que obres en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar y vamos a darle un pequeño repaso. Así como dice nuestro maestro, dice que abuelo de pájaro, vamos a darle una repasadita. La clase se llama Aprovechando bien el tiempo. ¿Quién aprovechó bien el tiempo de nosotros aquí esta semana que ya pasó? Pues estamos tratando, hermano. Estamos tratando. Aprovechar bien el tiempo. Meditando en eso, ¿verdad? Encontrando esas fallas que nos hacen, ¿verdad? Vamos a decir, que nos hacen caer o que nos hacen tropezar o que nos hacen desviarnos de lo que es, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero ahí estamos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Igualmente, ¿verdad? Pues ¿contristaron el Espíritu Santo esta semana? No, pues tratamos de no, ¿verdad? Es precisamente el punto que quería tocar, ¿verdad? De cómo Pablo nos enseña mediante sus cartas, ¿verdad? De cuáles eran las acciones nuestras que contristan al Espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ya lo sabemos, ¿verdad? Y no sé si ustedes vieron tuvieron oportunidad de ver el estudio que dio el pastor el día jueves. El jueves. Él dijo algo, ¿verdad? Que el estudio que él estaba dando es bien similar a lo que nosotros estamos estudiando. Como que va paralelo, ¿verdad? Ajá. Él está estudiando en Colosenses y él daba un ejemplo, ¿verdad? De cómo el cerebro le manda
órdenes a todo el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y dice que si nosotros, por ejemplo, ponemos la mano en el fuego, el cerebro inmediatamente le va a mandar una orden, una señal a la mano para que la retire del fuego, ¿verdad? Y de igual manera obra el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas cuando le hemos permitido. Ojo, ¿ok? Porque si nosotros no le hemos permitido al Espíritu Santo el poder tener esa llenura a diario, el que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Ahí está la clave. Entonces no sucedería mucho, ¿verdad? Pero cuando nosotros le hemos permitido al Espíritu Santo que crezca dentro de nosotros, ¿verdad? Que podamos dar frutos como cristianos, entonces sí va a existir esa señal de parte de Él cuando estemos cometiendo algo equivocado, algo malo, ¿verdad? Sí. El Espíritu nos va a redarguir, como dice usted, nos va a dejar saber que estamos actuando mal inmediatamente, ¿verdad? Sí. Pero es importante de que podamos estar en esa llenura diariamente. Ahí está la clave, hermanos. Creo que mientras nosotros vivamos, Pablo dice en Romanos 8:2 dice: correcto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que mientras usted y yo vivamos en el Espíritu, debemos reflejar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, mientras vivamos en el Espíritu, no vamos a contristar al Espíritu, pero en cuanto nosotros nos alejemos de esa llenura del Espíritu Santo, lo pongamos a un lado para permitirle al enemigo que él haga de las suyas también, porque es una lucha, ¿verdad? Así es. Es una lucha, decimos que es una lucha, la carne contra el Espíritu. Entonces, ahí está la clave, decíamos, en que si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a dar buen testimonio, usted va a reflejar de lo que usted está siendo lleno, ¿verdad? Entonces, algo interesante y algo muy bonito. Y de ahí nos vamos pues a la segunda parte que dice: ser pues imitadores de Dios. Queremos ser imitadores de Dios, queremos imitar a Dios. Tenemos que primeramente ser llenos del Espíritu Santo también, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, no estamos imitando a Dios, estamos imitando al mundo, ¿verdad? Así es. Y el mundo, ahorita vamos a entrar de lleno a la parte número 3. El mundo dice que es más fácil, ¿verdad? Más fácil caminar por ese camino estrecho donde va toda la gente, ¿verdad? El mundo va siguiendo al mundo, que caminar por el camino. No, el camino estrecho es el de Dios. El camino ancho. El camino amplio, ¿verdad? Y que caminar por el camino estrecho donde nos espera la corona de la vida. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno, hermanos, porque viene interesante la parte número 3 y la parte número 4. Y vamos a iniciar: ser llenos del Espíritu, en Efesios 5, 14 al 19. Vamos a nuestra palabra y vamos a leer la palabra. 14 al 19. Efesios 5, 14 al 19. Hermanos, en sus casas, abran su Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. ¿Sí? Amén. Amén. Yo lo voy a leer, síganlo con su vista y vamos a poder comentar, ¿sí? El versículo 14 del capítulo 5 de Efesios dice: por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Interesante y bella. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, ser llenos del Espíritu. Vamos a leer una parte de la guía y vamos a ir comentando. A ver, hermano Rodrigo, ¿nos puede leer por favor la primera parte hasta donde dice muerte espiritual? Claro que sí. Hasta donde dice muerte espiritual, ok. Dele hasta, la primera parte. Dele hasta Efesios 5:9, la segunda parte. Ok. Dice: sé lleno del Espíritu Santo, dice la parte número 3, Efesios del 5,
el 14-19 que acabamos de leer. Hermanos, en sus casas, permita que lo interrumpa, en sus casas vamos buscando las citas bíblicas. También aquí los hermanos, si nos ayudan a buscar citas bíblicas, vamos a buscarlas para comentar sobre ellas. ¿Amén? Aquí también lo que están participando en sus casas pueden hacer también comentarios, también pueden hacer preguntas acerca de esto. ¿Sí? Tenemos 2 pastores por falta de uno para que la respondan. Sí, ¿verdad? Así es, tenemos 2 pastores aquí. En caso de que no sepamos la respuesta, pues la vamos a inventar aquí, no se preocupen por eso, pero le vamos a dar respuesta. No es cierto, no estoy bromeando. Vamos a tratar de darle una respuesta, y si no la tenemos, pues vamos a buscarla y vamos a estudiar, ¿verdad?, más la escritura para poder responder. Bueno, dice la tercera parte, dice: la vida cristiana es una vida en el Espíritu. No en vano el mismo apóstol lo denominó espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay algo que me llama la atención ahí. Está Romanos 8:2, y de hecho todo el capítulo 8 de Romanos habla acerca de lo que es el espíritu, la guerra del espíritu y la carne. Dice: nacemos por la obra del Espíritu Santo, Juan 3:5-6, pero también vivimos sostenidos momento a momento por la obra del Espíritu, Gálatas 5:25. Cuando el discípulo de Jesús llega al punto de comprender a la luz de toda la Escritura el mensaje completo más profundo del Evangelio, entiende que ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, es una cuestión esencial. Y esto ciertamente significa para el cristiano cuestión de vida o de muerte espiritual. De vida o de muerte espiritual, ¿sí? Allí donde el Espíritu siembra vida o la engendra, nunca pasa desapercibido. Si hay algo que Dios desea para nosotros, por encima de toda bendición temporal, es la manifestación de su misma naturaleza en nuestras vidas. Nadie como el Espíritu Santo, que es Dios, puede manifestar lo que es de Él. Amén. Lo que es Él. A ver, decía usted que le llamaba la atención ahí algo. Sí, hermano, sí, definitivamente. Dice el espíritu de vida en Cristo. Sí, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla acerca del pámpano y la viña, ¿verdad? Dice que aquel que esté en Él, dice, ¿verdad? Todo el que permanezca en Él, Juan 15. ¿verdad? Dará frutos. Y dice, fuera de mí nada puedes hacer. Puedes hacer. Entonces, cuando yo leía eso, cuando recién empecé a conocer de las cosas de Dios, no podía comprender lo que Jesucristo estaba hablando en ese momento ahí. Y efectivamente, nada podemos hacer sin Él. Hoy que lo comprende, sabemos. Hoy que lo comprendo, hoy que lo digiero y medito en Él, me doy cuenta que sí, efectivamente, nada podemos hacer fuera de Él. Y lo que me llama la atención aquí dice el espíritu de vida. Es el único que da vida, hermano, ¿verdad? Desde el principio Dios, ¿verdad? Él sopló, dice. Y dio aliento de vida. Y dio aliento de vida, y hasta la fecha. Ok. Hermano Elvis, ¿a usted también le llamó la atención algo ahí, verdad? Sí, claro, aquí subrayé algo. Ya lo estoy viendo. Hemos venido hablando, ¿verdad?, de esto al respecto. Hemos venido diciendo cómo Pablo nos ha ido llevando, ¿verdad?, desde un punto de vista doctrinal a un punto de vista práctico, ¿verdad? A un seguimiento doctrinal, ¿verdad? De que cada uno, como nosotros como cristianos, primero podamos adquirir el conocimiento de qué se trata, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito nuestro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? Primeramente. Y luego Él viene diciéndonos, ok, ya ahora que ustedes ya tienen ese conocimiento, nos dice la manera de andar, ¿verdad? O sea, la manera de vivir. Primeramente nos dijo cómo debemos de andar dentro de la congregación, ¿verdad? Como hermanos, cuál tiene que ser nuestro caminar. Pues ahorita lo estamos viendo, cuál tiene que ser nuestro caminar fuera de la iglesia, ¿verdad? Fuera de la congregación. Cómo tiene que ser nuestro caminar ante el mundo, ¿verdad? Dice que tenemos que ser hijos de luz. Ya dice que tenemos que andar como dignos, dice, como es
como hemos sido llamados. El aire, el oxígeno, ¿verdad? Uh-huh. Así debería de ser para nosotros cuando ya hemos conocido de Cristo, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Con esa misma necesidad tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Como un alimento, ¿verdad? Como un alimento, así como cuando nos levantamos y no hemos desayunado, ya son las 2 de la tarde, pues tenemos esa hambre, ¿verdad? Uh-huh. Andamos padecemos, ¿verdad? Y nos debilita el no poder alimentarnos físicamente. De igual manera, yo creo que tendría que ser el alimento espiritual, buscar la llenura del Espíritu Santo mediante, ya sabemos, ¿verdad? La oración, la lectura, resistiendo también a los deseos de la carne, como él nos dice aquí más adelante. Lo mismo que a usted le llamó la atención es lo mismo que yo había subrayado, pero había 3 citas bíblicas. Y Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Entonces, el autor de esta lección nos dice que ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, ¿sí? Él lo está aclarando ahí a los Efesios. No es una opción ser llenos del Espíritu Santo. Es una cuestión esencial de vida o muerte. En Romanos 6:23 leemos que porque la paga del pecado es muerte, uh-huh, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces necesitamos vivir esto para poder sentirlo. Uh-huh. Amén. Entonces dice, para el cristiano es algo esencial, es algo de vida o muerte. Hermanos, esto es verdad. Quien no tiene el Espíritu de Dios consigo mismo, está muerto. La palabra dice, porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo vine a rescatarte de esa muerte. Entonces, esto que Pablo les está hablando a los Efesios es algo, o sea, no es algo que se lo inventó, no es algo que a veces a nosotros nos hablan también los pastores, los maestros de escuela dominical, los estudios, y nos dicen que aprovechemos bien el tiempo. Es lo que Pablo quiere decir, que leamos la palabra, que nos llenemos del Espíritu, que busquemos de Dios. Y a veces nos preguntan, muchos, ¿verdad? Al menos hace muchos, cuando yo recién empecé el caminar con Cristo, yo me preguntaba, al igual que muchos, ¿verdad? No sé si ustedes, pero ¿cómo puedo ser lleno yo del Espíritu? Uh-huh. ¿Cómo puedo andar yo en el Espíritu? Uh-huh. Me hacía falta conocer, me hacía falta meterme a la palabra, me hacía falta escudriñarla, uh-huh, a empaparnos de eso. ¿Cuántas de las veces? ¿Cómo usted conoce a su esposa? ¿Cómo usted conoce a su pareja? Por medio de la relación que hay. Por medio de la relación. Y si no tenemos una relación con Cristo, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Ya? Esa es una manera de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Cristo vino a despertarnos y a darnos vida. Y lo dice Pablo ahí, lo acabamos de leer en Efesios, ¿sí? Dice, levántate, ¿sí?, de los muertos y Él te alumbrará. Así, ¿sí?, es. Entonces, Cristo es quien nos dio vida a través de su sacrificio, ¿sí? A todos los que lo hemos aceptado, claro. Aquel que no ha aceptado a Cristo, aún es tiempo, ¿verdad? Amén. Quizás sea la última. Muchos decimos, es que ya no tengo oportunidad, es que yo ya no tengo opción, es que ya no hay tiempo. No, hay tiempo, hay opciones. El aceptar a Cristo no es
no es cuestión de mañana, es cuestión de hoy. De ahorita. De hoy, ¿verdad? Amén. Entonces, ese es tocante a lo que Pablo les está hablando aquí. Bien, hermanos, ahora, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes somos vosotros? Todos nosotros. ¿Verdad? Es Romanos 8:9, pero aquí cómo Pablo está explayándose para los efesios, para los de Corinto, para los de los tesalonicenses, y hasta aquí nos ha alcanzado a nosotros, porque nosotros, más vosotros, ¿quiénes son vosotros? Usted recibió el Espíritu, yo recibí el Espíritu. Entonces, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuidado, porque muchos decimos tener el Espíritu, pero no tenemos el Espíritu. ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Nuestro testimonio. Correcto. ¿Sí? Nuestro caminar. Ahorita más adelante vamos a ver, hay una diferencia entre caminar con Cristo y caminar en el mundo, y se nota y uno refleja, y vamos dándose cuenta, ¿verdad? Continuamos. Vamos a leer la segunda parte, la luz. Amén. ¿Puede leerlo, hermano? Amén. Vamos a leer de la luz hasta donde dice, pero también cómo y cuándo actuar. Ok. Dice la luz en Efesios 5:13, encontramos esto. Dice, pone todas las cosas en evidencia. La luz es en este contexto, el mismo Espíritu Santo. Alumbrar, también iluminar, es el efecto que Él produce cuando penetra en las mentes y corazones de quienes humildemente buscan conocer a Dios. Pero andar en el Espíritu también significa cosas concretas, aspectos muy prácticos de la vida diaria que debemos poner en práctica, y otro que debemos desechar. La santidad es la pureza intrínseca y trascendente de Dios. Es el estándar de justicia el cual debe ajustarse al universo entero. Dios no se conforma a ningún otro estándar. Él es el estándar. Así es. Evans Tony dijo, podemos confiar en Dios en medio de las pruebas. Y aquí nos dice dónde podemos encontrarlo, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo es quien ordena nuestro sistema de valores de acuerdo con el estándar de Dios, indicándonos qué debemos evitar, pero también cómo y cuándo actuar. Amén. Interesante. ¿Puedo dar un comentario? Claro. Ok. ¿Se recuerdan que hace un par de lecciones atrás hablábamos de esa palabra intrínseca? ¿Se recuerdan qué significaba? Yo la verdad no me recuerdo. Dijimos que era, dice, es un adjetivo que es propia de la cosa que se expresa por sí misma. Es la ¿cómo se dice? La definición, ¿verdad? Pero dimos un ejemplo. Por ejemplo, pusimos como ejemplo la nieve. Dice, la nieve se expresa por sí misma, ¿verdad? Por su naturaleza, porque es blanca por naturaleza, ¿verdad? Entonces, así mismo está hablando de Dios, ¿verdad? Que Dios se muestra por sí mismo, ¿verdad? Entonces, nomás quería recordarles eso, pero dice que ser llenos, dice, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice, es quien ordena nuestro sistema de valores de acuerdo con el estándar de Dios, indicándonos qué debemos evitar, pero también cómo y cuándo actuar, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Como usted también, hermano Rodrigo, me gustó mucho el ejemplo que dio la semana pasada acerca de la fogata, ¿verdad? Sí, del fuego. Cuando nos acercamos a la fogata, ¿verdad? Podemos sentir ese calor, pero si nos retiramos, ¿verdad? Nos comenzamos a enfriar. Y lo que usted estaba tratando de exponer era de que si nosotros nos alejamos de las cosas que deberíamos de practicar a diario, ¿verdad? De la lectura, de la oración, del estar en busca siempre, ¿verdad? De esa llenura del Espíritu. Si dejamos de hacerlo, obviamente nos vamos a ir enfriando, ¿verdad? Así es. Pero si vamos en búsqueda de eso a diariamente, nos vamos a mantener más fuertes, ¿verdad? Amén, amén. ¿Verdad? Si nos alimentamos de eso a diario. Y pues
Dice de que hay, perdón hermano, dice de que, por ejemplo, hay ocasiones, ¿verdad? Donde podríamos nosotros, ¿cómo lo pudiera explicar? Cuando alguien, por ejemplo, podríamos ser engañados, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien podría dar como muestras de cambio, ¿verdad? Pero si no es realmente el Espíritu Santo, tarde o temprano dice que va a salir a la luz, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando, ¿verdad? De que esa luz, ¿verdad? Y ahí es donde quería ahondar un poquito, no tanto ahondar, sino poner unos ejemplos y también aclarar algunas cosas que se miran, ¿verdad? O que se han venido mirando durante mucho tiempo en lo que es la iglesia, y ese es el engaño, hermano, de cómo, por ejemplo, las preguntas que podría hacer yo, ¿verdad? Si yo estoy hablando en lenguas, ¿estoy lleno del Espíritu Santo? Si yo danzo y me desmayo, eso es estar lleno del Espíritu Santo. No sé, el alabar bien bonito y el hacer cierto tipo de cosas, estoy lleno del Espíritu Santo. Incluso hay unas iglesias que dicen, ¿verdad? Si el Espíritu Santo hace presencia, dicen, no paramos de alabar a Dios. Esas son las preguntas que nos podemos hacer nosotros. No sé si quieren contestar algo acerca de eso o de Es que yo creo que depende de cada punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros las manifestaciones, porque usted está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para nosotros, en lo que podemos comprender según la palabra, ¿verdad? Porque tenemos que guiarnos siempre por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Y lo que la Biblia nos enseña, que las manifestaciones del Espíritu Santo son los cambios que hay en nuestras vidas. Así es. El testimonio que nosotros podemos dar, si ha habido un verdadero convertimiento de parte de nosotros, ¿verdad? Si hay una transformación de parte de nosotros. Pueden entrar las dos cosas. Perdón que los interrumpa. Puede cantar bonito, puede alabar bonito, pero su caminar... O sea, el cantar bonito viene a ser el domingo, pero su caminar durante la semana, ¿cómo es? Así es. Con respecto a como que no compagina, ¿verdad? Pero si su caminar está demostrando, está dando frutos de obediencia, frutos que agradan a Dios, y usted los complementa con el domingo, ya sea en la alabanza, ya sea... Pues si su corazón le pone a danzar, pues usted puede danzar, nadie se lo va a impedir, ¿no? Eso va a depender de cada persona, pero tiene que ir de la mano junto con el fruto del Espíritu, porque si durante la semana usted es Rodrigo Herrera y el domingo viene siendo a ser Rodrigo Herrera Espíritu, ya no compagina. Tenemos que ir de la mano, tanto en el servicio como en nuestro diario vivir. Así es. Sí. Entonces, continuando con esto, yo quería comentarles algo aquí, y esto viene también a ser parte, y acá nos lo pone el autor de esta clase. Dice, es el estándar de justicia al cual debe ajustarse el universo entero, no es el del mundo. Dice, Dios no se conforma a ningún otro estándar, Él es el estándar. Entonces, muchas de las veces usted quiere conformarse al estándar de Dios el puro domingo, y durante la semana quiere amoldarse al estándar del mundo. Ahí es donde no va a compaginar. No. Tenemos que adaptarnos. Si el estándar de Dios es uno, es ese estándar el que debemos a pegarnos. Ese camino es el que debemos de seguir, ¿verdad? Pero ese fruto no lo voy a dar, yo lo voy a dar, pero no voy a ser yo quien lo va a ir proclamando. Va a ser quizás la iglesia, la familia, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestro pastor, nuestros maestros de escuela dominical. Ellos son los que te pueden dar la calificación, ¿verdad? Y ellos son los que nos califican durante el domingo, ¿verdad? Y durante la semana, pues, es Dios y usted, la relación que usted tenga. El hermano comentaba, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo aprovechar bien el tiempo? Leyendo la palabra. Así es. Conociendo más de Dios. Acercándome más a Él.
Les comentaba, ¿cómo conoce usted más a su pareja? ¿Cómo conoce más a usted a su pareja? Teniendo una relación con ella. Pero si entre nosotros no hay una relación, no vamos a poder terminar nunca de conocerla, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar. Miren, nomás quería comentar lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? En Colosenses dice, por lo cual también vosotros, dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como que ahí está la clave, hermano. ¿Sí? Como que ahí está la clave, ¿verdad? Para ser lleno del Espíritu Santo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo a través del conocimiento de las Escrituras. Ahora, algo nada más para recalcar y que siempre hemos dicho. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya no estamos solos. O sea, ya es el Espíritu de Dios, lo que leíamos hace rato, el que nos dice cómo y cuándo actuar. Así es. Pero necesitamos que ser obedientes. Muchas de las veces, y en una clase me tocó estar con el hermano Nolasco y nos decía el hermano Nolasco, es que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer todavía como lo hacía antes, y vengo a caer en la misma situación de que, pues no, ya no soy yo, sino es el Espíritu el que me está diciendo, está siguiéndote por un lado donde no es. Y ahorita vamos a seguir con esta clase, vamos a comentar por qué Pablo les está diciendo a los efesios esto. Así es. Vamos a continuar. Yo voy a leer la última parte. Dice, el Espíritu Santo es quien ordena. ¿Ya lo digo, eso? Andar es sinónimo. Sí. Andar es sinónimo de vivir. Fíjese, andar es sinónimo de vivir. Ahí está otra clave. Efesios 5:15. Vamos a la palabra, Efesios 5:15. Y la vamos a leer. Pero Pablo enseñó que también existe una posibilidad de vivir según el deseo de la carne. Lo que comentábamos. Gálatas 5:17. También búsquenla, por favor. Por esta causa nos recomendó lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. ¿Sí? Amén. Y esto no solo se oponen, sino que también es posible esconderlo, lo que usted decía, hermano. Muchas de las veces nosotros lo escondemos para que no lo vean, ¿verdad? Es posible, fíjese, esconderlo. No hay forma de disimularlo. Ninguna de estas dos cosas, sea que la carnalidad domina la vida o sea que el Espíritu la controle, ¿sí? Es lo que le llamamos, es imposible esconderlo, no es posible, es imposible esconderlo. Lo que decía, cuando usted recibe el Espíritu y usted camina con el Espíritu, usted va a caminar y va a reflejar los frutos del Espíritu. Y si usted obedece a la carne, usted va a caminar en la carne y va a reflejar los frutos de la carne. ¿verdad? Lo que dice aquí. El Espíritu no solo nos ayuda en nuestra debilidad, lo que decíamos, Romanos 8:26, sino que también nos transforma en eficaces colaboradores de Dios en su obra en el mundo. Entonces, como discípulos del Señor, debemos vivir llenos del Espíritu, que lo demuestren en el día a día. Amén. Amén. Gálatas. ¿Nos quiere comentar el versículo Gálatas, el primero de Efesios 5:15? Sí, Efesios 5:15. ¿Sí? Y Gálatas 5:17. Sí. Dice Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Verdad? Sí. No como necios. Mirar cómo andéis, es lo que les comentaba al principio, ¿verdad? ¿Cómo andan los necios? Sin agraviar, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, Gálatas 5:17. 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan de ese versículo, verdad? ¿Qué le decíamos? Cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted y yo andamos en el Espíritu, hermanos, allá en su casa, también, cuando ustedes y yo andamos en el Espíritu, el mismo Espíritu te está llamando, te está diciendo: esto no está bien, esto no va por ahí, pero necesitamos obedecerlo, ¿verdad? Porque muchas de las veces toca la puerta, él está dando sonidos indecibles, como dice, gemidos indecibles, pero nosotros no lo escuchamos. Queremos
lo que dice Pablo, queremos la carnalidad, queremos lo que el mundo nos ofrece. Así es. ¿Verdad? Pues hablando del poder, ¿verdad? Perdón, hermano, hablando del poder del Espíritu Santo, dice, ¿verdad?, de que no solo nos ayuda en nuestra debilidad, sino que nos convierte también o nos transforma en eficaces colaboradores de Dios. Me recuerda como cuando Pablo llega al templo, ¿verdad?, y empieza a predicar en frente de todos los estudiosos de la ley, ¿verdad? Y ellos se admiraban de cómo alguien sin letras, alguien del vulgo, ¿verdad?, podía hablar con Era tan Pedro, denuedo. Sí, perdón, Pedro y Juan, ¿verdad? Y pues era obvio que estaban llenos del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo es que Él los había convertido en eficaces colaboradores de Dios, ¿verdad? Amén. Y es lo que nosotros venimos a hacer hoy en día. Ninguno de nosotros estaba preparado para estar aquí al frente, ¿verdad? Y es lo que usted comentaba. No hemos recibido una preparación teológica, ¿verdad? Simplemente le oramos al Espíritu, y es el Espíritu quien nos revela, ¿verdad?, el conocimiento. Amén. Sí, porque como dijimos, ¿verdad?, que tarde o temprano va a salir a la luz si realmente es obra del Espíritu o no, ¿verdad? Porque si no es obra del Espíritu, nuestras palabras van a ser palabras huecas, ¿verdad? Que no van a calar en nadie. Y si es obra del Espíritu, pues van a ir palabras que van a ser edificantes de alguna manera para alguien, ¿verdad? Van a servir para alguien más. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. En Efesios 5:13. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, hermanos, y vamos a ir a la parte número 4. Parte número 4 dice, dando gracias siempre y por todo. Y vamos a leer nuestra palabra de lo que viene siendo Efesios capítulo 5, del 20 al... Ya estuvo. Hasta el 20. Al 20, ¿verdad? Del 20 al 20. Del 20 al 20, sí, nada más. Ya lo leyó usted, hermano, pero dice de nuevo, ¿verdad? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces esta sola frase, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las veces no le tomamos importancia. Yo cuando leía la palabra, ¿qué quiere decir esto? O sea, a veces pensamos hasta que no tiene ni sentido, pero ahorita vamos a entrar de lleno. ¿Por qué? Fíjese, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante. Dice, dando gracias siempre y por todo. La primera parte de la parte número 4 dice, normalmente expresiones como siempre y por todo son demasiado amplias. Fíjese, demasiado amplias. Y abarcan tanto que es necesario usarlas con sumo cuidado. Pero aquí son usadas en la palabra de Dios, por lo tanto no podemos ni debemos dejarlas de lado. Entonces es posible dar siempre y por todo gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. No solo es posible, sino además es necesario y justo. Interesante. Interesante, ¿verdad? Entonces dice, cuando nosotros, quiero comentar algo antes de cuando nosotros hemos recibido un favor, ¿verdad? Todos hemos recibido un favor, ¿verdad? E incluso el favor inmerecido lo hemos recibido, ¿verdad? O un favor de alguien que nos aprecia, o de alguien que nos vio en apuros y nos dio un favor, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No podemos pagárselo. Así es. No podemos pagárselo. ¿Con qué es lo primero que decimos? Gracias. ¿Verdad? Que estamos dando las gracias ahí. ¿Qué es lo primero que debemos decir a la persona que nos hizo el favor? Pero gracias por todo, gracias por el favor que me hiciste, gracias por ayudarme cuando más lo necesitaba, etcétera. Casi siempre damos las gracias, aún por muy pequeño que sea el favor, siempre estamos dando las gracias. Ahora, pero siempre hay que estar agradecidos primeramente con Dios. Amén. Y como dice el autor de esta lección, es necesario y justo, porque por medio de la justicia es que usted y yo ahora somos salvos, porque Dios fue justo con usted y conmigo. Es por eso que ahora usted y yo nos corresponde dar las gracias también. Claro. ¿Eh? Sí, me hizo recordarme, ¿verdad?, de
de este pastor, un evangelista, Paul Washer, que dice de que un día él se le acercó a una persona y abrió un chicle y se lo regaló. Y dice que esa persona, estaba él como ilustrando nomás, ¿verdad? Dice, se imaginan que esa persona se ha ido para su casa, dice, y dice, ella haya guardado el papelito donde yo le regalé el chicle y que le anduviera contando a todo el mundo, Paul Washer me regaló un chicle y estuviera muy agradecido por eso, dice. ¿Verdad que se oye ilógico? Dice, se oye absurdo, ¿verdad? Algo así, dice. Pero imagínese, dice, a una persona, dice, que es capaz de dar su corazón por usted, ¿verdad? De que si usted está en necesidad de un órgano, ¿verdad? Y viene esta persona y le dice, yo te voy a dar mi órgano para que tú puedas vivir. Dice, ahí sí realmente estaríamos agradecidos, ¿verdad? Porque depende del tamaño del sacrificio que haya hecho la persona, así debería ser nuestro agradecimiento. Entonces lo que usted está diciendo, hermano, de que nosotros debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, ¿verdad? Y por todo, porque el sacrificio que Él hizo fue muy grande, ¿verdad? Por todos y cada uno de nosotros. Pues Él dio su vida, ¿verdad? Por nosotros. Y es por eso que sí es necesario y es agradable a Dios que demos gracias por todo y en todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún en estos tiempos, ya ves, tiempos de COVID, hermano, ¿qué es lo primero que nos hace ver o hacer el Señor? Es voltear a verlo a Él. Amén. Sí, buscar de Él, ¿verdad? Poner hambre en nosotros, poner necesidad en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos acudir a Él. Y también es motivo como para agradecerle. Ya. Siempre significa en todo tiempo. ¿Puedo leerlo, hermano? Dice, es reconocimiento de lo que ha hecho a nuestra vida. Nunca debemos olvidar que Dios nos ha liberado del pecado y permitió, aunque no lo entendimos así, todo aquello que contribuyera a nuestro bienestar espiritual. Todo lo bueno en nuestra actual condición es un regalo de Dios. Dice, es aceptación. El presente es el actual campo de acción para Dios en el aquí y el ahora. Dios está plenamente activo, motiva, instruye, corrige, es decir, trabaja intensamente para completar su propósito en nuestras vidas. Salmo 138:8. Seguimos. Dice, es fe y esperanza. Agradecer por el futuro significa aceptar que Dios ya está allí, que está trabajando para que cuando nosotros lleguemos allí, todas y cada una de sus promesas se haga realidad. En otras palabras, es crecer en todo lo que viene de Dios. No importa su presente apariencia. Es bueno y es para traer paz a vuestras vidas. También significa crecer en Dios, aunque raramente se adelanta, nunca llega tarde. Segunda de Pedro 3:9. Interesante. Amén. 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 Siempre Vamos a Efesios 2:8, Salmo 138:8 y Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, voy a buscar yo. 138:8. ¿Qué significa, hermano? Dar gracias en todo tiempo. Efesios 2:8. Es lo que decíamos. Porque ¿por qué darle gracias a Él? Porque por gracia. Efesios 2:8. Lea el Salmo. Segunda de Pedro. Yo estoy buscando Salmos. Segunda de Pedro 3:9. 3:9. 2:9. Sí. 2:9. Segunda de Pedro 3:9 dice. 3:9, ok. Okay. Sí. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, aquí en esta parte podemos encontrar el resumen de esta lección casi. ¿Cuál es? Es que Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, no ha dejado de trabajar. No, claro. Él sigue obrando. Él está obrando. ¿Para qué? Para que usted y yo permanezcamos fieles a Él. Para que permanezcamos. Y nada más para eso, sino para que alcancemos a todo aquel que hace falta alcanzar. ¿Sí? Él está en control. Dios está aprovechando bien su tiempo. No, Él sí está aprovechando bien el tiempo. Él no descuida. No descuida sus tareas, ¿me entiende? Muchos de nosotros pues tenemos la tarea del trabajo, la tarea de los niños, la tarea de la casa, la tarea de muchas cosas, y a veces nos hace falta aprovechar bien el tiempo, pero Dios no. Por eso les decía que aquí prácticamente encontramos el resumen de la clase. Dios siempre está en control. Aunque usted y yo permanezcamos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel. Amén. ¿Sí? Amén. Y gracias porque a Dios por Él eso. quiere cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El cual se trazó cuando Él creó la tierra y todo lo que hay en la tierra. Es que todo aquel venga al arrepentimiento. Que todo aquel venga a formar parte de la familia de Dios. Es que Él quiere que usted y yo formamos parte de su familia. ¿Verdad? Aquellos que nos escuchan en sus casas, para ustedes también, hermanos, Dios quiere que usted sea parte de la familia de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito que se trató Dios cuando Él creó la tierra, formar una familia. ¿Se perdió el propósito? No se perdió el propósito. No se ha perdido el propósito, porque hasta la fecha Dios sigue trabajando, Dios sigue aprovechando el tiempo, Dios sigue obrando. Amén. 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 Algo para agregar, ¿verdad? Dice que todo significa, el dar gracias en todo significa aún en las adversidades, ¿verdad? Vamos a leer la parte esta. ¿Oh, ahí está? Sí, okay. Todo significa. Ok. ¿Sí? ¿Quieres leer? Ok. Y ya comenté. Ajá. Dice, Pablo nos recordó, dice esto en 1 Tesalonicenses 5:18. También el salmista fue muy expresivo en este aspecto y nos ayudó a entender por cuáles motivos debemos ser agradecidos a Dios. Agradecidos porque Dios es Dios, por revelarnos que Él mismo no es uno más, sino que ciertamente Él es el único y verdadero Dios. Amén. Este Salmo 136 nos recuerda que sus obras dan poderoso testimonio de su divinidad y poder. Agradecidos por la creación. Salmo 136, 4-9. Todo es obra de sus poderosas manos. Él creó y sostiene lo creado, la creación de la que el hombre es su más elevada criatura. Él es el escenario provisto por Dios para relacionarse con nosotros y demostrarnos el más genuino amor de manera voluntaria. Estos son motivos muy poderosos por los que debemos agradecer a Dios. Agradecidos porque perdonó nuestros pecados. ¿Sigo? Sí. Dice, la liberación de Israel, el pueblo de Dios, es análoga a nuestra liberación del pecado. Dios hizo algo impensable e imposible para el resto de las criaturas, mitológicas o reales, del universo. Envió a su único Hijo para hacer posible que nuestros pecados, solo por fe, fueran perdonados. Hizo posible lo que para nosotros era imposible, según Romanos 5:6-8. Número 4 dice que agradecidos porque para siempre su misericordia. Salmo 136 dice, para siempre es una forma de agradecer por lo que Dios hizo y por lo que hará. Dios no solo hizo cosas colosales, sino que Él hará cosas aún mayores. Todas sus promesas son como un poderoso imán que nos sostiene y orientan a lo largo de esta vida. En definitiva, somos agradecidos porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Romanos 8:28. Y a eso es lo que me refería, ¿verdad? Que
cuando lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Que el propósito de Dios es perfecto, dice, ¿verdad? Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios nunca quiere un mal para nosotros. Él siempre quiere algo bueno para nosotros, ¿verdad? Y aunque nuestros ojos limitados, ¿verdad? Nuestra mente limitada a veces pueda haber circunstancias enfrente de nosotros que nos parecen contrarias, ¿verdad? Contrarias a lo que nosotros queremos. Aún así, en esos momentos, pues tenemos que seguir dando gracias, ¿verdad? Amén. Tenemos que seguir dando gracias porque el plan de Dios es algo bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Y no sabemos el por qué a veces, como dijimos, ¿verdad? Por nuestra mente limitada, pero Dios sí conoce, Él tiene el control de todo, ¿verdad? Podríamos, por decir así, ¿verdad? Renegar o enojarnos por algo que no nos salió bien durante el día o no nos entregaron el carro en el taller y tal vez estábamos planeando ir a algún lugar y a lo mejor algo podría haber pasado, ¿verdad? Si nos hubieran dado el automóvil en ese mismo día, ¿verdad? Y son esas cosas, ¿verdad? Que delante de nuestros ojos pueden parecer negativas, pero en realidad hay un porqué, ¿verdad? Así es. Detrás. Hermano. Decía ahorita que dice de las cosas negativas, decía un amigo que conocí que pues por andar haciendo drogas, él cayó a la cárcel y en la cárcel le predicaron de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, y ahí conoció y ahí se arrepintió y se restauró su vida. Y dice, probablemente dice, si volviera a vivir a lo mejor haría lo mismo, porque ese fue lo que me condujo a conocer de Cristo. Esa fue una ganancia. Sí, así es. No fue una pérdida. Así es. Bueno, nos gustaría, hermanos, casi se termina la clase, nos gustaría terminar, traigo un resumen aquí y les decía por qué Pablo le escribió esto a los Efesios. ¿Por qué? Ahorita vamos a leerlo, lo voy a leer. Pero allá en su casa, hermanos, casi se está terminando la clase, nos gustaría que buscaran sus citas bíblicas. Salmo 136 del 4 al 9, Salmo 136 del 1 al 3. El Salmo 136, para ser exactos, todo el Salmo 136. Aquí viene especificado. Romanos 5, 6 al 8 y Romanos 8, 28, que pues ya lo leímos, ¿verdad? Pero para que ustedes comprendan por qué todo significa cada cosa que sucede en nuestra vida. Ahí está bien especificado. Dice, dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Entonces, voy a leer el resumen. Y con esto vamos a casi a terminar la conclusión, pero antes de terminar vamos a leer el resumen. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a pasar todas las preguntas. Decíamos que el resumen que Pablo les había explicado a los Éfesos, por qué les había escrito esta carta, el capítulo 5 de los Efesios. En los versículos que estudiamos el día de hoy, el apóstol Pablo habla con la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos. Los Éfesos en aquel tiempo y los seres humanos en el día de hoy estamos viviendo algo similar. Claro. ¿Verdad? Se dice que esta carta fue escrita desde la cárcel en Roma, donde estaba preso el apóstol Pablo. Y unos años más tarde, Pablo visita Éfeso y forma un ministerio por espacio de 3 años. Éfeso, para los que no conocen, era la capital de la provincia romana de Asia, lo que conocemos hoy como la Turquía moderna. ¿Por qué Pablo les escribió a los Éfesos que aprovecharan bien su tiempo? ¿Por qué a veces nos dicen a nosotros, aprovecha bien el tiempo? Y no nada más nos lo dice el pastor, nos lo dicen los hermanos, los maestros de escuela dominical. Nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, aprovechen bien el tiempo. No necesariamente cuando tú le dices a tu hijo, aprovecha bien el tiempo, va a ir a agarrar la Biblia, ¿verdad? Pero algo relacionado viene. ¿Por qué no? Sí lo puede hacer. Y eso sería algo magnífico. Y sería bueno que ahora empezáramos, cuando usted le dice a su hijo, a su hija, aprovecha bien el tiempo, instrúyete en la palabra. Y la palabra te va a dar sabiduría para que tú continúes estudiando la carrera que estás estudiando o lo que tú piensas hacer en el futuro, ¿verdad? Piensas hacer de grande. Pero aquí está la clave, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, fíjese,
porque ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la Diana, de la diosa Diana, del templo de Diana, la diosa de la fertilidad, ¿sí? A quienes los efesios rendían culto. Dice que ahí se fabricaban estatuas que servían de ídolos para muchos, ¿verdad? Era un lugar de mucha oposición satánica al evangelio. Wow. Por eso Pablo habla a los efesios y les dice que aprovechen bien el tiempo, que estudien la palabra, que no se desvíen por las atracciones de la idolatría, la inmoralidad sexual, la prostitución, porque eso los conllevaba a estar venerando a la diosa Diana. Una diosa, dice, que con muchos senos expuestos al aire y con collares adornados a su cuello, representando a los símbolos del zodiaco y la astrología. Se dice que la magia negra se practicaba por todas partes en aquel tiempo. El emperador también de ese lugar se le rendía culto también como si fuera un dios. Todo eso y tantas cosas más hacían que ser cristiano en aquella época fuera aún más difícil. Ahora, ¿les suena algo a lo que estamos viviendo? El mundo que estamos viviendo no es fácil. Sí, así y es. todo esto y muchas cosas más ofrece el mundo. Podemos darnos cuenta, lo que les decía al principio, que es más fácil amoldarse al mundo de las supersticiones y de la idolatría y de placeres y de ocupaciones sin sentido, perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ni traen ningún beneficio. Es por eso que el apóstol Pablo, en el versículo 15 del capítulo 5 de Romanos, les dice: miren bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? En la Nueva Versión Internacional dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En una versión que encontré por ahí, se llama Spanish Reina Valera, dice: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Lo que queremos entender, lo que queremos explicar es qué significa la palabra aprovechar o redimir. En griego significa exagorazo, es igual a comprar. Ahora, ¿qué es lo que quiere comprar? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del tiempo. El tiempo que usted y yo y los efesios aprovechemos más y más. El tiempo es lo único que usted y yo no podemos comprar, porque no es de nadie. Dios lo dio libremente para que lo utilicemos. Y en esto radica su importancia, para que lo utilicemos bien. A todos nos gustaría comprar el tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para regresar al pasado, tiempo para recuperar nuestra salud, y etcétera. Bien, el tiempo es más importante que el dinero, que lo económico. El dinero, aunque muchas de las veces lo malgastamos, es posible que algún día lo podamos recuperar. Pero el tiempo que usted y yo perdemos, ese tiempo que no aprovechamos, ese tiempo que no dedicamos a Dios, nadie puede recuperarlo, ni guardarlo, ni almacenarlo, ni estirarlo. De hecho, Dios lo comprimió, y en el libro de Corintios, de 1 Corintios 7:29, Pablo escribe a los de Corinto que aprovechen también el tiempo, porque dos cosas pasan. Una, que el tiempo se acorta, y la otra, que el mundo pasa. Y si no lo aprovechamos bien en servirle al Señor, conocerle más, adorarlo, alabarlo, se va a pasar el tiempo, y cuando lo queramos hacer, quizás sea demasiado tarde. Es por eso que ahora hacemos esta pregunta: ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Hermanos, no nos tiene que contestar. Contéstele a Dios, quien es el dueño de su tiempo y de mi tiempo. Le invitamos a que aproveche bien su tiempo en cosas que agraden a nuestro Creador. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, con esto cerramos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? No. En la audiencia hay alguna pregunta, hermano. ¿Todo está bien? Yo creo que se acortó el tiempo. Sí. ¿Cómo dice usted?
tenemos conclusión, lea la conclusión, hermano. La conclusión. Ya. Estaban las preguntas también. Sí, faltan las preguntas, pero casi estamos terminando. ¿Cuánto falta? Ya terminamos. Ya terminamos. Ya son las 6:03. Ok, dice la conclusión: el poder restaurador de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo anunciados en el Evangelio es lo que Pablo experimentó y enseñó a la iglesia. Si el cuerpo de Cristo desea cooperar con Dios en hacer posible el rescate total de la raza humana, entonces, en primer lugar, debe aceptar por fe la vida nueva anunciada en el Evangelio y, en segundo lugar, dar muestras claras de su eficacia, viviendo y testificando incansablemente hasta el regreso triunfal de Jesús. De esta manera se estará aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Bueno, hermanos, creo que para los que están en su casa, los que tienen la guía, pueden ver las preguntas. Contéstenlas, hermanos. Es de beneficio. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Es una buena oportunidad de aprovechar bien el tiempo. Si tenemos tarea, si tenemos trabajo, decimos aquí en Estados Unidos, si tenemos homework, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Y hay que seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. Gracias, hermanos que nos ven allá en diferentes redes sociales. Les damos las gracias. Mañana el servicio lo tenemos en la iglesia, adentro de la iglesia, para que no piense que va a tener frío, porque hoy sí está frillito, ¿verdad? A las 8 de la mañana, ¿verdad? 8 de la mañana empezamos el servicio adentro de la iglesia. Hay que traer su máscara, hermano. También se va a estar tomando la temperatura afuera antes de entrar, ¿verdad? Seguimos guardando distanciamiento social también, sí, no se preocupen. Si está enfermo, por favor, no. Pues se le pide, ¿verdad? Que no venga. Sintonícenos por Facebook Live. Nos da pena, nos a veces, ¿verdad?, decirle esto a nuestros hermanos, pero pues es mejor, ¿verdad?, estar un poquito más resguardado, ¿verdad? Así es. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Tenemos a la última oración para despedirnos, hermano Rodrigo. ¿Nos puede? Claro que sí. Padre bendito, Señor, gracias te damos, Señor, como dice tu palabra, en todo tiempo, porque esa es tu voluntad, Señor. Y esta pues es una gran momento, Señor, o motivo para darte o estar agradecido, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que qué tan maravillosa es tu palabra, Señor, y cómo tú nos confrontas, Señor Padre Santísimo, con tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser dirigentes, Señor, a veces en las cosas espirituales como debiéramos, Padre eterno. Perdónanos por eso, Señor, y gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar ante ti, Señor, día a día. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos ha sostenido hasta este momento, Señor, Padre eterno. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Que la gloria y la honra siempre sea para ti, Padre eterno. Aleluya. Bendito seas. Y te lo agradecemos, Señor, y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.